Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel. Estábamos hablando del tranvía en San Fernando y tenía que hablar Manolo Gómez. Breve. Efectivamente, muchas veces el problema se origina porque cuando los proyectos no son proyectos pensados, pensados a largo tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones que son cuantiosas y que en determinados casos pueden modificar la filosofía de vida incluso de los sitios donde esas obras se van a llevar a cabo. Pues ocurren este tipo de cosas, pero en esto y en otras cosas, por ejemplo, la estación de aquí de Cádiz, la antigua estación. Bueno, pues resulta que se plantea lo de hacer el mercado gastronómico más grande de España, pero luego se dan cuenta que allí no hay conducciones de agua ni de electricidad para sostener, y eso se ha estado hablando, y se ha estado hablando de un proyecto que se ha presentado también en maqueta, y que aquello iba a ser extraordinario, y no había eso. Se ha hecho una estación de autobuses, y la estación de autobuses que se ha hecho en Cádiz pasa exactamente lo mismo. No llega la luz y el agua, tiene que cogerla de la estación, y esto como es de menor envergadura, pues parece ser que con las tomas que hay de la propia estación provisionalmente hasta que este tema se solucione, pero se ha hecho una estación sin tener previsto eso, ni tampoco los accesos. Bueno, pues eso en una cosa más pequeña, en una cosa como de la que nos estamos refiriendo antes, pues mucho más, porque era una obra que no estaba pensada. Efectivamente, lo principal de aquí es que esta obra no se pensó con anterioridad, no era producto a lo mejor de algo que estaba pensado hasta sus últimas consecuencias, y luego la tardanza. La tardanza origina el que se genere una animadversión sobre la propia obra, que de haberse hecho en tiempo y forma, pues seguramente que ese sería un tema hoy superado. Porque es verdad que tranvía y que no pase por el centro de las ciudades no existe en ningún sitio del mundo. No existen en las ciudades. Ahora se está planteando, el otro día se hablaba de volver al tranvía en Madrid. Hay una especie de oleada, pero claro, eso tiene que pasar por la Gran Vía y tiene que pasar porque es así. Y el tranvía en Sevilla pasa por donde pasa. Y originó también una controversia. Eso ya hoy está más o menos aceptado. Eso que se decía, que es que el tranvía en vez de por la calle Real tendría que pasar, no. Sí, o no, si no hay tranvía, no hay tranvía, pero si hay tranvía tiene que pasar por el centro de la ciudad, porque si no es imposible. Lo que pasa es que a lo mejor si eso no está pensado, si eso va a romper, si eso no va a solucionar un gran problema, pues a lo mejor no habría que haber acometido la obra. Pero si se acomete pensando en el beneficio que puede ser como transporte público para acercar eso, incluso para no quedar solo en Chiclana, sino más adelante poderlo extender hacia casi Vejer, pues a lo mejor podría ser un tema pensado, pero como esas cosas no se piensan, pues luego ocurre esto. Y claro, ya lo que remata la cosa es que tú hayas empezado a hacer un tipo de obra de esta, que sabe que eso tenía que incorporarse a las vías de Adif, y tú eso no lo hayas tenido en cuenta, sabiendo además que lo vas a tener que hacer en un momento en que la carga para las dos vías que quedan va a ser muy grande, porque va a entrar en funcionamiento el tren de alta velocidad ahí. El hecho de haber duplicado las vías hace que el transporte de media distancia a Sevilla aumente, y que el de corta distancia a Jerez aumenta mucho. Claro, si ahora tú le metes además también el tranvía, y eso no estaba previsto, pues fíjate, ahora una parte del tranvía iba a ir hacia el aeropuerto de Jerez. Acordaros que era el otro ramal. Bueno, pues ahora se pone de manifiesto que el apeadero que se ha hecho en el aeropuerto de Jerez no va nadie porque no está pensado los horarios. Entonces quiero decir que lo que decíamos antes, que efectivamente muchas veces uno se entera en el boletín, hay dinero para tal, pues vamos para allá. Son obras que no están pensadas, que no están diseñadas bien, que se alargan en el tiempo efectivamente, y que pierden su sentido. Pero aquí lo que conviene es tener un poco de memoria, un poco de memoria de por qué y cómo se hace esto. Chiclana ha mandado mucho políticamente en estos años, y Chiclana quería un tren, o quería una salida al tranvía, al tren. Y en San Fernando, que siempre nos ha habido muy listos, dijeron, joder, yo tengo la calle Real que da asco verla. La calle Real hace 12, 14 años estaba fatal. Y entonces dice, ¿el tranvía me va a arreglar la calle Real? Pues cojonudo. Una conjunción de intereses. ¿No? Y Cádiz dice,
si el tranvía está hecho para que la gente venga a Cádiz. La gente de Cádiz no va a ir a San Fernando ni a Chiclana. Sí, la gente también se va a los Tarantos. Sí, va a venir a la Mallorquina a tomar dulce. Sí. La gente de Cádiz va a venir de la calle Ancha a la Mallorquina a tomar dulce o a Chiclana no, he dicho al los sanatorio. Tarantos, Manguita, por favor, que hay clases. Tarantos, Manguita, acordate. Esta filosofía cortoplacista, miope, es la que ha traído como consecuencia este diseño. Y ni se han hecho las exigencias oportunas, ni nada, porque aquí todo el mundo ganaba y resultado que no ha ganado nadie. Sí, las obras, perdona, las obras largas también se llevan muy mal con la administración de elecciones cada 4 años. Claro, entonces ha ido a tirones y es posible que antes de las próximas elecciones haya otro tirón y siempre es para presentar como resultado. Ahora se está hablando del otro tranvía, del Puente Nuevo. Sí. También. Bueno, si queréis abrimos capítulo de política nacional. Hoy el rey ha recibido a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, bueno, a la inversa. Como sabe toda España, Rajoy declinó la posibilidad de un gobierno. El Comité Federal del PSOE, arrastrando los pies a regañadientes, parece que más o menos, ¿no?, como que le hubiera permitido a Pedro Sánchez entablar negociaciones, y Pedro Sánchez ha anunciado que el acuerdo que pudiera alcanzar sería sometido a la votación de los militantes del PSOE. Una situación inédita en España, no es que digo que me parezca mal. En Alemania se llegó a un acuerdo la CDU y el SPD, que tenía 180 folios, con un programa de gobierno, todo muy detallado, y se sometió a votación de los militantes del SPD. En España digo que no hay mucha costumbre de eso y va a resultar un poco raro esa falta de costumbre, que los militantes del PSOE voten antes que lo hagan los 350 diputados, ¿no? Pero bueno. Bueno, el sistema de la CUP no es el que es mejor que hay, ejemplo, y además ya ha habido también dirigentes del partido. Perdona, Emilio, te voy a cortar un momentito. En la CUP es un concepto de la política, de la participación y de la organización política. En el PSOE no es que haya cambiado el concepto de la participación política. No, es una vía de salida del secretario general para poder conseguir unas metas que ve que los dirigentes del Comité Federal le iban a impedir. Entonces se pretende puentearlos y pedirme que yo le diga al secretario general que puentee a los secretarios generales de las autonomías y tal y cual. Es decir que en este caso la recurrencia a la militancia no es para mayor democracia, es para romper la organización del partido y conseguir unos intereses personales y de grupo en contra de la estructura política de participación y de representación en el partido. Porque no estaba previsto. No estuvo nunca previsto la consulta a los militantes. Y si dentro del Comité Federal no hay la oposición frontal de lo que le llaman los varones territoriales, el señor Sánchez no se inventa la cucaña. Por supuesto que no. Y además que puede ser ampliable, porque ya decía algún dirigente, porque es un poco ampliable no solamente a los afiliados, sino a los simpatizantes. Y yo decía también, y todo el que pase por la calle Ferraz, aunque sea del Partido Popular, que se identifique con su DNI. Es decir, está claro que es una... y además se entiende muy bien los ejemplos de Alfonso Guerra, que es más listo, siempre ha sido listísimo. Dice, que diga la verdad. O sea, él pide, Alfonso Guerra, que Sánchez diga la verdad. Es decir, que si haces una consulta, lo hagas sobre la verdad y no sobre lo que a ti te interesa. Como ya conoce mi opinión de lo que va buscando Sánchez, que es ser expresidente, yo entiendo que va por el camino... Termino rápido. A mí lo que está preocupando de esta situación, ¿sabes qué es? Que va a ser que está creando en el ciudadano una tendencia a la abstención increíble, y que aquellos que nos dedicamos a las encuestas estamos viendo día a día de cómo se va haciendo el cambio. Porque acordaros que nada más conocer el resultado de las elecciones, se hablaba de que unas elecciones nuevas podían traer determinados cambios, como era la posibilidad de que se convirtiera el PP en un voto útil y que eso acabara con Ciudadanos,
que Podemos se puede cambiar el PSOE. Bueno, está cambiando y estamos dando tal sensación los políticos a la ciudadanía que todo eso va cambiando. ¿Alguien se cree ahora que con lo de Valencia, en un momento que se hicieron nuevas elecciones, el PP se iba a comer a Ciudadanos? O a lo mejor Ciudadanos se come o incrementa mucho más porque sigue siendo uno nuevo. Entonces, desgraciadamente, lo que se está dando a los ciudadanos es que de lo mío qué, y lo que yo decía el otro día en la ausencia de don Rafael, el interés general aquí, el interés del partido delante y delante del todo el interés personal. Y ese interés, eso se está viendo y desgraciadamente ya, digo desgraciadamente porque es una pena porque hablo con mucha gente de distintas tendencias, incluso con gente del PSOE, que me decía un militante del Partido Socialista. Pero bueno, vamos a ver, es que nos toman por tontos, o sea, ¿por qué no va a poder ser un pacto, por ejemplo, con el PP? Si no digo que sea bueno o sea malo, pero ¿por qué no nos pregunta? ¿Por qué no sale alguien a hablarle a los ciudadanos? Dice, es que nos toman por tontos. Hay un momento de fractura. Hay un momento de fractura, un momento de fractura que significa las imágenes de Pablo Iglesias con los ministros detrás, cuando dice yo vicepresidente y estos son los ministros. En ese momento se provoca verdadero estupor entre los... Ese fue el momento de fractura. Yo digo una cosa, vamos a ver. Yo creo que en todo lo que está pasando y lo que va a pasar, porque esto es algo que va para largo y tenemos que acostumbrarnos que esto va para largo. Cuando digo va para largo, sí, al final el rey encarga la investidura, el que se somete a investidura a uno u otro de los candidatos al que se lo encargue, pues menos de un mes y medio no va a durar las conversaciones que tengan lugar. Entonces estamos hablando de esa posibilidad. Entonces yo creo que conviene que vayamos separando los golpes de efecto. El otro día el de la rueda de prensa de Pablo Iglesias, pues era un golpe de efecto, una puesta en escena. Un golpe de efecto. Que tenía fue una patada salvarse a la parte a alguien. Tenía un objetivo que yo creo que ha cumplido hasta sus últimas consecuencias. Y el objetivo era doble, era por una parte dificultar la posibilidad de un acuerdo, porque están en la situación de que unas nuevas elecciones les va a dar una mayor representación electoral, es lo que ellos piensan, y en segundo lugar, quitarse a su enemigo político de en medio, trasladándole una crisis de bastante envergadura, objetivo que el otro día se ha visto en el propio Consejo Federal del PSOE, que así ha sido. Ese juego del propio secretario general intentando sorprender a los miembros de su dirección sin decirle el día de antes lo que después propone allí, etcétera, etcétera. Los otros también le responden el día de antes queriéndole imponer un congreso en una fecha que la dirección no... Eso. Pero yo todo ese tipo de cosas, yo lo que voy, creo que es a lo que tenemos un poco acostumbrarnos, es al fondo de la cuestión. Si alguien piensa que tal como hoy se está desarrollando la política, los actores que están en la política, el interés que la gente tiene en participar de la forma que participa, que no es la que nosotros pensábamos, si eso se piensa que eso es compatible con el funcionamiento que hasta ahora han tenido los partidos tradicionales, se equivocan de todas. Se equivocan de todas. No es posible. Hay, por supuesto que habrá un extremo. Un extremo puede ser la forma de desenvolverse como partido de la CUP, y el extremo opuesto, diríamos, llevado a sus últimas consecuencias, es el Partido Popular, que no quiero oír hablar de primarias ni de democracias internas de este tipo, ¿no? Serían los dos extremos. Bueno, pues más va a tener que cambiar el Partido Popular en su forma de hacer política, el Partido Socialista. Izquierda Unida ya cambió en su tiempo también. Y eso es lo que para mí no me extraña que hoy los militantes piensen que ellos quieren tomar parte y no solo pegar carteles cada 4 años cuando la dirección les dice que tienen que salir a eso. Pues claro que es que eso es así. Y el otro día vemos que ante una propuesta como esta, aun pensando justamente todo lo contrario de eso, Susana Díaz, los varones de Extremadura, el de Madrid, eso, ninguno dice que se opone a eso, porque sabe que eso le crea un problema grande con sus militantes. Cuando aceptan
algo que es de un cinismo descarado, cuando se dice, es que sabemos ya que las bases siempre son más radicales que las direcciones. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que haber esa ambivalencia? Porque hay unos señores que tienen una concepción muy cortijil, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la política. Pues eso se ha acabado, y claro que se va a tener que someter a consideración este tipo de acuerdos, y se va a tener que someter a consideración en primaria la elección de un secretario general en lo interno y de un candidato, no solo en lo interno, sino también en los votantes, etcétera, etcétera, porque se ha acabado el tema de que tú tienes, si no, los partidos políticos desaparecen y no tienen razón de ser. De eso ya casi es así, ¿no? El que tiene más militantes hoy en España es el Partido Popular, porque tiene un tipo de organización distinta, pero los otros muchísimo menos. Es que eso es así. Yo, disculparme que me cite, pero inmediatamente después de las elecciones dije, para común conocimiento, que nadie vaya a pensar que los partidos se van a mover por intereses generales. Exactamente. Lo dije, ¿no? Bueno, ahora resultaría una frase grotesca, era una frase para reírse de ella, porque es tan evidente que eso está sucediendo que el resultado es el que tú comentas, Emilio, cuando dice que es que en las encuestas está la posibilidad de la abstención y tal y cual. Entonces tiene un componente positivo, mira, hay una purga pública con la evidencia de que las organizaciones políticas están buscando única y exclusivamente sus propios intereses como organización, y dentro de la organización algunos no mirando el historial ni la opinión de sus dirigentes y tal, sino los intereses de dirigentes y los que los rodean. Es decir que, y eso es lo que estamos viendo planteamientos. Es decir, primero viene el interés de la persona y del grupo. Y después viene lo que se llama la racionalización, que no es lo mismo que el razonamiento. El razonamiento es anteponer el orden de razón y los análisis. La racionalización es cubrir de razones los intereses. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, cada vez que yo veo a Pedro Sánchez, concretamente, veo una racionalización de intereses. Pero fíjate, y si habla Rajoy, veo una racionalización de intereses. Y la gente, yo creo que muy afortunadamente, lo está teniendo bastante claro. Yo creo que está viendo una pedagogía a través de la purga, que yo creo que tiene un componente positivo. ¿Sabe a mí a mí no me preocupa tanto? Es que no me preocupa nada el hecho de que se someta a referéndum de los afiliados de un partido, incluso de sus simpatizantes, pues si se es partidario o no de un acuerdo de estas características, si quieren participar en la persona que va a ser el cartel electoral de eso, que a mí eso me parece bien. A mí lo que me preocupa, y me preocupa porque he empezado a ver en partidos emergentes, fundamentalmente en el tema de Podemos, cómo empieza, entre comillas, a pervertirse eso, porque esas consultas, las últimas que ha hecho Podemos, las ha hecho de una manera que ya no es la manera, digamos, es que la cúpula, abierta también ha funcionado así, claro, no se puede descartar a nadie, Podemos muchísimo menos. Entonces yo ahí por eso creo que lo importante será, y eso es lo que tiene que hacer la dirección, velar porque la neutralidad y la claridad de lo que se va a someter a consideración de los afiliados, que para eso están y que para eso pagan sus cuotas y que para eso trabajan y que para eso se desloman, a cambio la mayoría de las veces de nada, sea claro y sea se vele porque se tenga ocasión de aquello que se va a someter a consideración sea limpio, en el sentido de que no se va a, a influir en un sentido o en otro, en esto, con todas las dificultades, porque siempre la dirección hará lo posible, porque siempre ha sido así, para sacar ventaja acogiéndonos a lo que el jefe suele decir muchas veces del balón al pasto, ¿no? El problema que yo veo, pero además pavoroso, es que no se puede ir a unas nuevas elecciones si no se hace antes las reformas necesarias en la ley electoral, en la Constitución. Si no, se pierde el tiempo, pero además peligrosamente. Por lo tanto, hay que ensayar algún tipo de nuevo gobierno que propicie
que en un tiempo tasado se hagan las reformas que este país necesita. Porque tú no puedes ir a un nuevo proceso electoral como has ido al anterior para tener unos resultados parecidos y conseguir un impasse total. La sociedad está ya pidiendo, exigiendo. Lo que tú decías antes con relación a la consulta a las militancias, es que tú no puedes ir a votar con la ley electoral que tienes, porque eso no da satisfacción a nadie, da insatisfacción. Tú mismo antes has dicho, es que no tiene 1 millón de votos y no me quería 2 diputados. ¿Me explico, no? Entonces, bueno, pues algo hay que hacer. Y hay que hacer, sobre todo, fabricar un consenso necesario. Es que es necesario, porque esto es un tema de país, es un tema de la gente, como ahora gusta tanto decir. Tenemos que hacer algo y hay que constituir un gobierno que en un tiempo tasado haga las reformas necesarias, porque son fundamentales. Son fundamentales, Manolo, yo es que lo veo así. Enrique, es que es muy difícil porque ese tipo de reformas, que muchas de ellas necesitan de una reforma constitucional, solo puede hacerse mediante el acuerdo de los dos grandes partidos. Y hoy no olvidemos una cosa, porque claro... Pues si solamente puede haber razón de más para que se haga. No, pero escucha. Pero es que se habla continuamente de la necesidad de ese gran acuerdo, olvidando una cosa, que en este país están ocurriendo cosas. Es normal, de verdad es normal, que el partido que está gobernando esté en la situación que está, con los escándalos que le están saliendo, que en Valencia resulta que no se pueden sustituir a la totalidad de los concejales porque te quedarías sin candidatura, porque están afectados todos los concejales y los suplentes también. Manolo, Quiero decir... Pero Manolo, estamos hablando de un partido que tiene 50.000 cámaras fotográficas y televisión, y otros partidos que también tienen tela marinera, a los que no le ponen el foco, hombre, por Dios. Exigir en estas circunstancias que haya un acuerdo entre dos grandes partidos, cuando uno de ellos es necesario, y tiempo al tiempo, casi refundarse, porque le ha afectado de una forma estructural el tema de la propia corrupción de ese partido, no se puede pedir que haya un acuerdo. Eso va a ser casi imposible. Vamos a unas elecciones. Claro. Vamos a unas elecciones. Vamos a unas elecciones con los mismos mimbres. Pues, si vamos con los mismos mimbres no avanzamos nada. Vamos a unas elecciones. Si acaso que el electorado, a la vista de lo que ha sucedido y tal... decida de otra manera, en unos sentidos en otros, decida y de otra ver manera, si eso es posible. Pero yo también veo que en las nuevas elecciones, sí, ahí lo que yo estoy de acuerdo con no Enrique, hay posibilidad por ejemplo, de eludirla, sería importante ese tipo de reforma, entre otras cosas, la segunda vuelta, ¿no? Nadie reforma, y todos lo sabemos, se dice siempre, una ley electoral, se dice siempre, no dejarla nunca a negociar el último año de legislatura, se ha dicho siempre, porque es imposible. Claro. Pero es que aquí no estamos hablando del último año de legislatura, estamos hablando que un mes antes, porque se está hablando de un gobierno que fuese transitorio, que necesitaría de un grandísimo acuerdo para llegar a eso. Eso es muy difícil. Vuelvo a decir lo mismo, eso es muy difícil. Y a enmendarle lamentablemente la plana a Enrique. Eso es muy difícil. Esa reforma que necesita el país es porque el país la necesita. Pero ¿la necesita mi organización? No, luego no. Es decir, la reforma será estudiando si en 1/10 de votantes me perjudica, y en ese sentido se pondrán los intereses de la organización, los intereses parciales y miopes, se antepondrán a los intereses generales. Pero es una visión tan pesimista, Rafael. Eso es, vamos a ser pesimistas también. Cuando está cayendo lo que está cayendo, tenemos que ser optimistas y forzar desde nuestras tribunas, desde nuestra palabra, para que haya un gran acuerdo, por lo menos para hacer las grandes reformas, que además se sabe que se necesitan de un número de millones de votos sin las cuales no hay reforma. Mira, pues vayamos a ese gobierno, vayamos a esa estructura. Si tú estás atento a los artículos de opinión y a los intelectuales y a los profesores universitarios, todos los artículos van en esa línea, pero no son atendidos mínimamente, O bien encuentran el silencio, o bien una larga cambiada, o como eso que se dice, que a mí me parece muy ingenioso, que cuando hay personas como Felipe González que escribe un artículo, el artículo se convierte en un cuadro abstracto.
que todo el mundo lo ve y después interpreta lo que ha dicho, con lo cual hay varias interpretaciones en función de los intereses, de verdad, porque no se atreven a confrontar con lo que se dice. Yo el otro día, es un segundo, el otro día cuando yo veía que uno de los que quieren, bueno, pues dar alguna lección de algo, era José Luis Corcuera, y con la forma que lo daba, a mí que se me hace imposible pensar que con el llamamiento de personas así se puede ir a un cambio en este país. ¿Alguna dedicatoria urgente, rápida? Rápida y urgente va a ser para todos aquellos que normalmente no hemos nombrado por despiste o tal. Prometo que a partir de ahora notaremos más, así que todos aquellos que nos saludan o indiquen que saludemos y que no lo hayan nombrado, a todos ellos va dedicado. Bueno, pues con esta dedicatoria tan buenista por parte de Emilio, damos las gracias a nuestros invitados, a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Gómez de la Torre. Le damos gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en otro Café del Correo.